Hola, soy Ignacia Time o La Time y hoy les traigo un tutorial de zapatos tipo pezuñas hechas con Worla Pearly Art. Hace ya más de un mes que no subía un video y eso es porque me tomé unas vacaciones que necesitaba muchísimo, pero volví directo a trabajar en el cosplay de Soraka con su versión mejorada del Wild Rift. Y quise partir por las cosas que más me cuestan, en este caso los zapatos. Los zapatos en un inicio los iba a hacer de resina como hice anteriormente los zapatos de Kindred, pero calculé muy mal la silicona de caucho para hacer el molde de la pezuña, así que finalmente decidí hacerlos de Worla. Yo no uso mucho este material, me considero absolutamente inexperta, de hecho en el tutorial se van a dar cuenta de que no lo manejo muy bien, pero en la descripción de este video les voy a dejar el Instagram TV de Kado. Ella tiene un montón de tutoriales usando Worla con muchos tips para poder usarlo de manera mejor. De todas formas les voy a explicar de manera muy breve qué es el Worla. El Worla es un termoplástico que se moldea con el calor dejando una estructura resistente. Cuando se calienta libera un adhesivo que permite pegarse a sí mismo sin necesidad de usar un pegamento extra. Es por eso que este material sirve para muchas cosas en el cosplay. Para hacer armaduras, para hacer props, para hacer detalles, para hacer accesorios, su uso es infinito. Así que por eso quise usarlo para hacer estos zapatos. Como siempre les voy a dejar los links de los productos utilizados en la descripción de este video. Primero que todo, este tutorial sirve para este tipo de zapatos, o sea, con una plataforma bien alta para poder hacer la pezuña alrededor de la plataforma. Así, el soporte estará en la plataforma y no en el Worla. De todas formas, también pueden hacerlos con unos zapatos de plataforma grande y quitarle el taco, pero recomiendo más estos zapatos que vienen sin el taco ya que tienen el soporte en la planta para que no se deforme. Estos zapatos los compré por Ali y dejaré el link en la descripción de este video. Teniendo el zapato, lo envolví en alusa para moldear la plasticina con forma de pezuña. Este paso es innecesario, ya que lo estaba haciendo para hacer el molde de caucho. De hecho, cuando me di cuenta de que el caucho no iba a alcanzar, decidí simplificar la forma de las pezuñas para poder sacar los moldes de esta. Para eso envolví la pezuña en alusa, le pegué masking tape y marqué el molde. Después de cortado lo marqué en papel, pero quería que esta parte de las pezuñas fueran más redondas, así que rehice el molde en esta parte. Entonces marcamos el molde en goma eva escolar de 2 milímetros y cortamos. Y después marcamos el Worla dejando 1 centímetro de más. En el Worla cortamos las piezas por 2, ya que haremos un sándwich de Worla con la goma eva entre medio. Una vez cortadas las piezas, las calentamos, ponemos la goma eva y después encima ponemos la otra pieza de Worla. Calentamos y unimos las piezas de Worla con una esteca. Después cortamos los excedentes. Yo estoy cortando dejando un poco más de excedente para después unir las piezas con el mismo Worla. Ya teniendo todas las piezas, comenzaré a hacer los detalles de esta. Preferí hacer los detalles antes de unir todas las piezas. Los detalles los haré con la esteca plástica. Caliento y comienzo a marcar los detalles. Todo esto lo hice al ojo. Tengan cuidado con sobrecalentar el Worla, ya que quedan burbujas y cuesta un poco deshacerse de ellas. Para deshacerme de las burbujas voy aplanando con este rollo de cinta adhesiva. Una vez teniendo listos los detalles podemos comenzar a unir. La parte del medio de la pezuña la caliento y la doblo en 2. Después caliento la otra pieza y cubro la plataforma tratando de darle forma de pezuña. Una vez endurecido el Worla, comienzo a unir ambas partes. Para eso caliento los bordes. Entonces con mucho cuidado comienzo a unir. Para eso uso mis dedos y también esta esteca de madera. Como pueden ver, me van quedando hartas burbujas mientras hago esto, y esto fue lo que más me gustó de usar este material. Una vez unido, ponemos el zapato encima para ir moldeando el Worla alrededor. Como pueden ver, quedó un poco más grande en el zapato, así que caliento la parte de atrás y corto al medio para unirlo. Lo caliento nuevamente y lo uno con mis dedos. Así estaría quedando. La verdad es que estaba bastante decepcionada de mis habilidades con el Worla y sentía que no estaba quedando bien, pero al menos cuando lo pinté se arregló un poco. Después comienzo a hacer la base de la pezuña. Para eso, en goma eva escolar de 2 milímetros, marco la pezuña para hacer nuevamente el sándwich con Worla. Cortamos las 2 piezas de Worla, las calentamos y ponemos la goma eva entre medio y comenzamos a unir con la esteca.
Cortamos los excedentes dejando un poco para unirlo a la pezuña. Para unir las piezas, calentamos los bordes y unimos usando los dedos y la esteca de madera. Ya con todo unido, haré unas especies de parches de Worla en las uniones para que quede más firme. Cortamos unos rectángulos al ojo, los calentamos en donde haya que pegar y pegamos con la ayuda de la esteca. Esto lo hice en la parte de atrás y en los costados. Ahora le pondré suela de goma a la base para no resbalarme al caminar. Esta suela la compré por Ali y también está el link en la descripción del video. Marco la pezuña en la suela y la achico para cortarla. Estas las hago más pequeñas que la pezuña para que no sobresalgan hacia afuera. Después lo pegamos con pegamento de contacto. Como ya se los he mencionado antes, el pegamento se echa en ambas superficies y una vez seco lo pegamos. Para unir la pezuña al zapato usaremos pegamento de contacto y clavos. Ponemos pegamento de contacto en el zapato y en el borde de la pezuña y lo pegamos. Para los clavos calentaré un poco el Worla y los martillaré. Quise calentar el Worla porque quería que los clavos quedaran bien sujetos. Pongo 4 clavos, uno atrás, uno adelante y uno en cada costado. Ya teniendo todo esto listo, comenzamos a imprimir. Por lo general, las veces que he usado Worla Perly Art no lo imprimo, ya que es una superficie blanca y más encima no absorbe pintura. Pero para darme más color en este video, quise imprimirlo con gesso. Al final no sirvió de mucho, ya que cuando pasaba a llevar la pintura, esta se salía. Una vez imprimí con cola fría y pasó lo mismo, se salía al pasarse a llevar. Así que si ustedes tienen otro tipo de imprimantes para Worla, me lo pueden comentar. Después pinté con acrílico negro como base. Estas pezuñas, como pueden ver, no son totalmente negras, así que quise hacerlas medias plateadas usando la técnica de la esponja con agua y pintura plateada Acrylex. Le puse aproximadamente 3 capas con plateado muy diluido en agua para que no quedara totalmente plateado. Y remarqué los detalles con acrílico negro. Después de pintadas, les puse una capa de Rust-Oleum Ultra Cover brillante transparente para proteger la pintura. Pero no sirvió de mucho, la pintura al pasarla a llevar igual se salía. Lo odié muchísimo. Así que realmente no sé si se necesitan más capas de eso mismo o otra cosa para poder proteger la pintura en el Worla. Una vez listas, le pondré velcro para poder cubrirlas con panties. Me gustaría usar estos zapatos para más cosplays, así que haré esto para poder usar diferentes panties. Como pueden ver, pego el velcro al zapato con pegamento de contacto. Después pongo la otra parte del velcro encima. Para poder poner las panties, las corto en la parte de los pies. Estas panties las teñí con papel crepé para llegar a este color, y este será uno de los tutoriales que subiré próximamente, así que los invito a suscribirse y a poner la campanita para que estén atentos a mis videos. Paso las panties por el zapato y las pego con silicona caliente. Les prometo que el pegamento queda muy resistente y no se sale. He leído en internet que lo ideal para esto es usar panties de ballet, ya que son más resistentes, pero son más caras, así que si usan panties regulares les recomiendo que tengan cuidado. Ya teniendo todo esto listo, haremos el cubrebotas y los detalles. Primero hice el patrón de estos, envolví mi pierna con los zapatos puestos en alusa y cinta adhesiva. Después marqué el patrón sobre el zapato al ojo. Esto fue medio complicado ya que mi pie claramente no es una pezuña, y al ver la forma de las piernas de Soraka tuve que imaginar cómo se vería esta parte de los zapatos en un pie normal. Cortado el patrón, lo marqué en papel para después marcarlo en la cuerina. Me gustó muchísimo trabajar con esta cuerina que compré en Ali. El link también está en la descripción de este video. Después cortamos las piezas, unimos y cosemos. Acá tenemos todas las piezas para unir. Para ahorrar material, cosí las tiras de esta forma. A los cubrebotas los uní en la parte de atrás con un cierre desarmable. Usé uno gris porque eran los que tenía y olvidé comprar, pero ustedes obviamente usen uno café. También lo cosí de forma que quedara más espacio, ya que los hice demasiado ajustados al zapato. Los detalles y correas los pegaré con pegamento de contacto. Esto hay que hacerlo con cuidado porque el pegamento de contacto mancha. Ya teniendo esto listo, pasaré a las tiras de piel. Estas las pegaré al cubrebotas y son un poco más anchas en la parte de al medio.
En el modelo 3D, estas partes peludas no son tan blancas, así que las oscureceré con acrílico mezclado con mucha agua, un pincel y la peineta. Este paso se puede hacer con un aerógrafo, pero como aún me siento súper inexperta con esta herramienta, preferí hacerlo con pincel. Con un pincel voy pintando la parte de arriba y con una peineta lo voy difuminando. Como pueden ver, se va oscureciendo más, y para que no quede de un color tan parejo, le hice estas líneas con la pintura con agua para después irlas difuminando con la peineta. Acá estarían terminadas. Son 4, 2 para la parte baja de la rodilla y las otras 2 para los cubrebotas. La piel la pegamos con silicona al cubrebotas. Así se estarían viendo los zapatos. Corté un poco del pelo de la piel para que las pezuñas se vieran más. Para estos pequeños detalles los hice con Worbla de la misma forma que hice la pezuña, haciendo un sándwich de goma eva con Worbla y los pinté con acrílico dorado Acrylex. Los pegué con silicona caliente a las tiritas del cubrebotas. Y estas correas las pegué con silicona caliente. En los extremos de las correas tienen estos broches para poder unirlos a la correa que va en la parte baja de la rodilla. ¡Y listo! Así se ven los zapatos. Hay algunas cosas que me gustaría mejorar a futuro, como por ejemplo sombrear la cuerina con el aerógrafo, pero de todas formas estoy muy contenta con el resultado. Y ese fue el tutorial de zapatos tipo pezuñas, espero les sirva para algún proyecto que quieran hacer. La verdad es que quedé muy contenta con el resultado a pesar de que no los iba a hacer de Worbla desde un principio. Me parece una muy buena alternativa para poder hacerlos. Si tienen algún consejo para poder utilizar el Worbla sería genial que me lo comentaran, a mí me cuesta muchísimo usar este material y me gustaría saber qué tipo de técnicas tienen para poder manejarlo mejor. Recuerden que los comentarios que me parecen más útiles los voy dejando como comentario destacado en el canal para que podamos ayudar a la comunidad. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Instagram voy subiendo algunos procesos de las cosas en las que estoy trabajando. En Twitter podemos hablar sobre esports y ahora estoy tratando de subir contenido a TikTok. Como siempre, si les gustó este video, suscríbanse, comenten, den like, compartan. Todas esas cosas ya saben que ayudan al canal a crecer y podemos llegar a más cosplayers. Nos vemos en el próximo video.